Tengo en la línea telefónica, ya regresamos, tengo en la línea telefónica al doctor Raúl Benítez, le agradezco mucho, él es investigador del Instituto de Investigaciones sobre América del Norte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Con el tema de ayer, ¿no? La visita de las autoridades estadounidenses en nuestro país, a ver qué tal le fue, cómo lo ven los expertos, los especialistas. Doctor, muy buenos días, muchas gracias Buenos por días, platicar con nosotros. muy buenos días a la audiencia de Imagen. Muchas gracias. Oiga, ¿cómo vio la visita de las autoridades estadounidenses, Anthony Blinken? ¿Qué le puede dejar a México el reunirse ya con López Obrador? Que falta que también el presidente de nuestro país vaya allá a Estados Unidos con el presidente, ¿no? Con su homólogo, con Biden. Pero bueno, ayer ya fue un avance. ¿Para qué? Si nos pudiera usted comentar. Bueno, mira, lo que está ratificando la visita es el nivel de importancia que tiene México en el esquema de seguridad de los Estados Unidos. Esta visita se suma a un acumulado de visitas que fue muy importante, la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, que es la que en ese país conduce la política exterior por este orden del presidente Biden, pero el resto del equipo, el director de Homeland Security, el jefe del Departamento de Estado, el Procurador General de Estados Unidos, pues son las máximas autoridades en seguridad y tienen que ver con toda la problemática de la frontera, con toda la problemática de las drogas, con toda la problemática que tiene que ver con las extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos. O sea, son muchas cosas, el tema de las armas que le preocupa mucho a México. Entonces, que hayan venido ellos en ese nivel de importancia es de hecho en sí un éxito para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como para la cooperación bilateral entre los dos países, que ha habido momentos en que ha sido algo cuestionada esta cooperación, la de algunas agencias, el gobierno de López Obrador hace unos 3, 4 meses estuvo cuestionando las ayudas, pero esto yo creo que está superado y habla de un momento para la cooperación en seguridad pues muy importante, ¿no? Doctor, ayer también comentaba el presidente, se va a priorizar el desarrollo, no las detenciones. O sea, abrazos, no balazos, continúa incluso ya transfronterizamente, si me permite la expresión, pero se va a priorizar el desarrollo. ¿Qué tan importante es esto? Decía Marcelo Ebrard, el canciller, nunca ha habido un acuerdo como este acuerdo que le llaman en una nueva etapa, el entendimiento bicentenario. ¿Nunca ha habido realmente un acuerdo parecido? O sea, Iniciativa Mérida no se asemejaba. Sí se me asemejaba, sí, claro que se asemejaba en algunas cosas, pero la parte esta de desarrollo, la iniciativa media tenía una de sus componentes, era el construir comunidades resilientes al crimen y tenía muchísimos programas para jóvenes, por ejemplo, en las ciudades del norte del país, sobre todo pusieron muchos recursos en Ciudad Juárez, se hicieron restauración de parques para que no hubiera jóvenes pandilleros, luminarias en las calles, iluminación en las calles de los lugares que estaban oscuros, donde se juntaban pues, los chavos que no tenían trabajo, y se hicieron muchísimas actividades. Entonces, sí se ha hecho esto, pero lo que entiende el presidente López Obrador por desarrollo, pues son sus programas estos de Sembrando Vida y todo esto, que él ha tratado de exportar a América Central, ha hecho programas similares al mexicano en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, pero yo veo esa parte la más difícil, porque necesita una cantidad de recursos muy, muy, muy grande que no la tienen los dos gobiernos para ponerlas en un esfuerzo de esa naturaleza. Entonces, decir que van a retener a todos los campesinos hondureños y que van a evitar la migración de haitianos, yo quiero saber cómo van a hacer con los haitianos, porque los haitianos, pues el país es un país que está hecho ruinas, ha sufrido terremotos, ha sufrido el asesinato de un presidente, y la gente está huyendo de Haití desde hace 3, 4 años, pero a nivel masivo. Entonces, ¿cuánto tienen que poner? ¿En dónde tienen que poner para que la gente se quede y no quiera migrar a los Estados Unidos? Es una cuestión que esa parte es la que yo creo que no va a ser exitosa de un plan de cooperación de esta naturaleza. Pero, bueno, con que hagan el esfuerzo ya es ganancia y si hacen algo, pues es importante. Pero se necesitan miles de millones de dólares. No es de que te mando un programita de $1,000 millones, eso no sirve. Se necesita un plan Marshall de reconstrucción económica de la agricultura, de las industrias, cosa que no es este programa de cooperación, ¿no? Y ahorita que tocaba usted el tema de los haitianos,
pues son, digamos que ahorita la nota, ¿no? Son los que finalmente los migrantes que están dando mayor información sobre tratar de llegar allá a los Estados Unidos. Anthony Blinken se comprometió, bueno, eh, según él, por lo menos de palabra, a respetar la dignidad y los derechos humanos de los migrantes. ¿Qué tan fácil o difícil puede ser eso, detenerlos y al mismo tiempo respetar los derechos humanos? Yo creo que pues hay que tener mucha cabeza, mucha paciencia y mucha estrategia, ¿no, doctor? Pues mira, respetar los derechos humanos de los migrantes, que lo diga alguien como Anthony Blinken, es importante, porque quiere decir que hay una llamada de alerta de Estados Unidos de que hay muchas violaciones a derechos humanos de los migrantes en la frontera, sobre todo por cuerpos como la patrulla fronteriza, ¿no? Este, Respetarlos significa que no separen a las familias, que el gobierno de Donald Trump era especialista en separar a los papás de los hijos de los migrantes, y eso sí iba contra todas las reglas humanitarias de todo el mundo firmadas por todos los gobiernos. No dividir a las familias, albergarlos y darles, sobre todo a las partes vulnerables de la migración, que son las mujeres, los niños, las niñas, pues tratar de darles un hospedajes dignos, comida, que estén en sistemas de albergues, que estén apoyados por organizaciones caritativas como la Cruz Roja. Eso en Estados Unidos funciona mucho mejor que en México. Entonces, ese es lo de Blinken, pues es importante que lo diga, pero también Estados Unidos ha cometido contra los migrantes algunas cosas que son, pues que no son aceptables en el tema internacional humanitario. Por ejemplo, ha mandado a haitianos a Puerto Príncipe en avión desde Texas y los dejan ahí botados en el aeropuerto de Puerto Príncipe, y ya cuando llegan se bajan y pues yo qué hago aquí, porque toda esa gente que es gente muy humilde, hicieron un viaje muy largo y caro, vendieron todo lo que tenían, vendieron su casita, sus propiedades, sus gallinas, etcétera, para hacer el viaje. Entonces llegan y los dejan botados en un aeropuerto, de aunque sea su país, y se van a ir a vivir a las barracas, a las orillas de las montañas, porque simplemente no tienen dónde estar. Y además, desde hace 11 años que Haití sufrió el terremoto del año 2010, que fue desastroso, murieron 300,000 personas, la gente se quedó sin casa. En Haití hay una carencia de todo, de trabajo, de vivienda, de escuelas, de salud, no hay servicio público de distribución de agua potable y todo eso. Pues es muy difícil decir voy a respetar la vida de los haitianos mandándolos de regreso a su país. Entonces eso es un problemón, ¿no? Y los gobiernos tienen que ser sensibles a esto. En el caso mexicano es distinto. Respetar los derechos humanos de los haitianos es combatir a las mafias de traficantes, que también se cometen muchas violaciones e ilegalidades contra los inmigrantes, a las mujeres las violan, todo eso, y el gobierno de México no tiene capacidad para resolver ese problema, porque es un problema endémico. Entonces, pues que el gobierno tiene que saber cómo fluye la migración. Por ejemplo, el gobierno de México hizo una medida contra el tráfico de personas, contra la migración, que ellos creen que es una gran medida. Prohibirles que se suban a autobuses públicos, o a los autobuses de línea, los que tú vas a una central de autobuses y los tomas, tienen que mostrar una documentación de legalidad, de que tienen visa y todo eso. Bueno, pues ya está prohibido que suban a eso. ¿Y quién gana? Pues los traficantes de personas, los suben a camionetas, los mandan por pueblos y veredas escondidas en los cerros, cometen muchos agravios contra ellos. Entonces, son medidas que toman desesperadamente los gobiernos, dicen, para evitar que lleguen del sur al norte de México. Pero al final de cuentas, los migrantes van a querer seguir llegando, van a intentar por todas las vías llegar, y tú tienes que saber que se van a subir a transportes muy peligrosos y que van a violar sus derechos humanos, que van a cometer delitos contra ellos, y actuar en consecuencia, pero bien y firme, pero no ni una ni otra. Entonces, no han hecho muchas cosas bien los gobiernos. Los dos gobiernos en esto de la migración tienen cosas bastante negativas que hay que criticar y que hay que señalar que se ha hecho, la prensa ha hecho muy buen trabajo en eso, sin lugar a dudas, ¿no? Así es. Pues yo le agradezco mucho que haya platicado con nosotros, doctor. Ojalá que los logros se vean pronto con una nueva relación México-Estados Unidos. Solo quedan 3 años para que se acomoden y para que se vayan entendiendo y que pues esta nueva relación de veras deje frutos. Muchas gracias, doctor Raúl ¿Cómo no? Benítez. Le mando un abrazo. Sí, solo quiero reiterar una idea, ¿no? Si Sí, tú tienes claro. un vecino, no te vas a andar peleando todo el día con el vecino. Hay que llevarse bien con el vecino, y esta reunión es muy positiva en sí, el hecho que haya diálogo y entendimiento, ¿no? Pues sí, hay que ser inteligentes. Muchas gracias, doctor. Ándale, hasta luego.
Que esté muy bien, hasta luego. Raúl Benítez, investigador del Instituto de Investigaciones sobre América del Norte por la UNAM.